Con respecto a los números 11 y 13, tan utilizados, implícita y explícitamente, hoy en día, bajo todo ámbito imaginable, se dice que los 3 clavos que clavaron a Jesucristo en la cruz medían, justamente, entre 11 y 13 centímetros. Y los 3 clavos de Jesús, si los colocamos a los 3 verticalmente, se verían de la siguiente manera gráfica: TTT, es decir, como si fueran 3 letras T juntas, por lo que se asemejan mucho a la letra hebrea Vav, que es similar a una T de manera gráfica y que tiene un número simbólico asignado, y ese número es el 6. Por lo tanto, las 3 letras TTT conforman un 666. Además, el Vicariat Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, el verdadero título del Papa, cuyos valores de las letras de la frase anterior, en latín, suman 666, las 3 letras Bafote juntas, conforman los 3 clavos que clavaron a Jesucristo sobre su cruz, y por lo tanto, esos 3 clavos nos indican, simbólicamente hablando, la propia humanidad inherente de Jesucristo, masculino, clavado en la cruz, femenino, la dualidad perfecta que nos demuestra nuestra innegable naturaleza dual e inseparable, es decir, que el hombre crístico jamás se separará de su cruz, de su otra esencia femenina, y une el simbolismo de los 3 clavos, los 3 Vav, los 3 T, con el 666, el número del hombre varón y mujer. Y esta idea se aplica a la inversa también, es decir, lo femenino siempre tiene también su parte masculina unida por los mismos clavos. Incluso, me atrevo a citar la conocida frase que dice siempre: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues, dicha frase se refiere, de acuerdo a mi manera de desvelar el simbolismo, a lo siguiente: Jesucristo, es decir, un gran hombre, siempre estará unido a una cruz, es decir, a una gran mujer, cruz aquella que estaría representando a María Magdalena, la esposa de Jesús, aquella mujer pelirroja, el cual es un color similar a la madera con que fue construida la cruz. Jesucristo, unido a María Magdalena, y aquel, por medio de los 3 clavos que representan al 666, al número representativo de la innegable dualidad del hombre. El 666 no esconde a una bestia, y mucho menos al anticristo, sino que su simbolismo nos expresa que el verdadero Dios está dentro de cada uno de nosotros, y no en el afuera, porque todos, varón y mujer, estamos unidos por aquellos 3 simbólicos clavos en una perfecta sinfonía por medio de los números 11 y 13. Detrás de un gran 11 siempre hay una gran 13. Y me atrevo a expresar lo siguiente, en cuanto a la creciente cantidad de personas, entre las cuales me incluyo, que hemos visto y lo seguimos haciendo, cada vez con mayor cantidad de ocurrencias, lo que Carl Jung denominaba, en su libro, Sincronicidad, como eventos acausales, estadísticamente significativos, y en este caso, con respecto a los 2 clavos que medían 11 centímetros, y que se corresponde con los que atravesaron las muñecas de Jesucristo, para terminar clavados en la madera de la cruz. Y lo que mencioné antes, que me atreveré a expresar, es que esos eventos acausales, en relación con los clavos de las manos de Jesucristo, representan al tan divisado por muchos, 11, ya sea en relojes de todo tipo, y en otros conteos numéricos, en patentes de automóviles, y un gran etcétera. El 11, respecto de lo cual he escrito este artículo, representaría nuestra sincronicidad con nuestro Dios interior, con nuestro yo, con nuestra alma, porque esta debe ser lo más cúbica posible para convertirnos cada vez más en mejores personas. Y justamente, aquel 11, al sumar sus unos, obtenemos 4, el número que representan los 4 elementos, a la materia, al hombre, en tanto que su universal. Pero también representa un cuadrado, y como la letra Vav posee el valor numérico 6, como sabemos, un cubo posee 6 caras, y nuestra alma, o bien, nuestra psique profunda, debe quedar lo más cúbica posible, eliminando sus asperezas, es decir, nuestros egos, para convertirnos en mejores seres humanos,
y ese 6 de la letra Baj de forma similar a un clavo, es decir, así T, en conjunto simbólico con el 11, es decir, los 11 centímetros que tenían los clavos de Jesús, que sostenían, como cual tormento interminable, sus manos y su propio cuerpo, y un 11 por cada mano. Estos últimos conforman los 4 lados de un cuadrado, y en relación con el 6, valor numérico de la letra Baj, conformarían, entre ambos simbolismos, el cubo, nuestra propia alma, o psique profunda, la que debemos saber trabajar por medio, justamente, de nuestras propias manos, las mismas manos que detuvieron a Jesucristo en su propia cruz femenina. Por otro lado, el clavo que sostenía, a modo de otra tortura constante, los dolientes pies de Jesús, uno sobre el otro, debía ser un poco más largo. Por ello, el número 13 simbolizaría la superposición de nuestras bajas pasiones, las que van en contra de construir nuestra alma cúbica, construida por medio del 11, por medio del cuadrado en relación con la letra Baj, lo que conforma un cubo por medio de su valor numérico, el 6. En definitiva, construida por medio de nuestras manos, en lo alto de nuestra dualidad masculino-femenino. La unicidad superpuesta de los pies de Jesús, por medio del clavo de 13 centímetros, nos indicaría lo que expresé antes, pero también la manera en la que fue crucificado San Pedro, y que fue de manera inversa la de Jesús, con la unicidad hacia arriba, y la posibilidad, o el simbolismo, de construir nuestra alma cúbica hacia abajo, ya que Pedro el apóstol negó 3 veces a su maestro antes de que cantara el gallo, frase que le profetizó, según la Biblia, su propio maestro Jesús. En este último caso, el 13 queda en lo alto, y el 11, el cubo, el alma, en el lugar de las bajas pasiones, porque Pedro no pudo construirse a sí mismo, de tal manera de que, a las preguntas de las personas, de que sí conocía a Jesús, él pudiera haber respondido de manera afirmativa. Jesús es el maestro, y por ello, el 11, los 2 clavos de 11 centímetros, cada uno está por sobre la unicidad y superposición que simboliza el número 13, el único clavo de 13 centímetros, mientras que Pedro no llegó a ser un maestro, y en lugar de ello, todo lo contrario, porque en él prevaleció el 13 por sobre el 11, el clavo de los pies inmóviles, por sobre los clavos de las manos que construyen. Incluso, la cruz misma tiene 4 cuadrantes, conformando un cubo velado, pero un cubo al fin. Este es el mensaje velado, desde mi punto de vista, que nos demuestra la crucifixión, que nos debemos construir a nosotros mismos Jesucristo, para no dejar rienda suelta a nuestros egos. Pedro. Y tengamos en cuenta que la mujer, representada por la cruz, en cuanto a su dualidad con Jesucristo, también posee el 11, por sobre 13, y el mismo simbolismo se aplica para la dualidad inherente al varón y a la mujer. Y para terminar, lo mismo puede decirse de otros simbolismos que representan la dualidad y la cubicidad del alma, en contraste con las bajas pasiones, pero en muchas otras culturas, y, como lo expresaba antes, ellas la conjugan de otras maneras diferentes al cristianismo, pero que, en su esencia arquetípica, su representación psíquica, simbolizaría lo mismo. Nelson J. Recio.